Es un tema que vamos a someter a análisis. Desde Washington nos acompaña Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoamérica. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo esta noche. Ya tiene fecha prácticamente la apertura de las embajadas en Washington y La Habana. ¿Cómo influye este paso en la continuidad del proceso de ese restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, es un paso extremadamente importante, no solamente en lo concreto, sino desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político. Se ha hecho un anuncio conjunto en que el presidente Obama lo ha hecho a través de un discurso y el presidente Raúl Castro a través de una carta pública, en que se ha dejado bastante claro en que se reanudan las relaciones diplomáticas en el 20 de julio, principalmente porque el gobierno de Estados Unidos tiene que darle plazo al Congreso de los Estados Unidos por si hay algún tipo de observación frente a esta reanudación histórica después de una política fallida en torno al embargo que Estados Unidos ha ejercido contra la isla de Cuba. En ese sentido, lo que se puede destacar es que efectivamente es un acuerdo bilateral al mismo nivel entre ambos países y en ese sentido refleja un poco la fortaleza de ambas partes y especialmente de Cuba, que es la parte que ha sido un poco agredida por la política de los Estados Unidos del embargo, ¿no? Un embargo que está condenado históricamente por Naciones Unidas y que es la última etapa que faltaría después para hablar de plenas relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿no? Cuba ha reiterado que no se puede hablar de normalización de relaciones sin que antes se levante ese injusto bloqueo y que se cierre la ilegal base de Guantánamo. Este miércoles el presidente Obama instó al Congreso a levantar lo que ellos llaman embargo, the embargo, dicen ellos. ¿Lo hará el legislativo? ¿Qué garantías tenemos de que esto suceda? No hay absolutamente ninguna garantía y lo que ha expresado el presidente Obama para aclarar a toda la gente que nos está mirando en este momento, el anuncio del presidente Obama de su petición al Congreso de los Estados Unidos para que levante el embargo es solo eso, es una declaración política. Hay que recordar que el Congreso de los Estados Unidos está controlado completamente en su mayoría por el Partido Republicano, el Partido Demócrata del presidente Obama es minoría en este momento, lo que le impide tener una operatividad política cómoda. En ese sentido, es muy difícil que en el corto plazo, por lo menos considerando que el presidente Obama ya viene, digamos, de vuelta a punto de concluir su mandato presidencial, es muy difícil que se abra el Partido Republicano, que es conservador, que es de derecha, y que se abra a romper el embargo que se ha afectado a la isla de Cuba por tantos años. Entonces, el presidente Obama no tiene otra cosa sino pedir de manera pública nuevamente, ya lo ha hecho con anterioridad, a que se levante este embargo, pero veremos qué es lo que están pidiendo los republicanos en esta negociación, qué van a pedir a cambio, y efectivamente hay muchas zonas políticas, áreas políticas en que el Partido Republicano quiere presionar al presidente Obama, y este asunto del embargo sin duda que puede ser una moneda de cambio a favor de estos grupos más conservadores, ¿no? Señor Zamorano, usted nos dice que el presidente Barack Obama se ha referido ya a ese levantamiento de ese bloqueo, pero el presidente nunca se ha pronunciado sobre las acciones que debería emprender Estados Unidos para resarcir a Cuba por esos daños y perjuicios causados durante más de 5 décadas. ¿Cómo queda entonces este particular de levantarse esa arbitraria medida? ¿Qué opina? Exactamente, no, tú tienes toda la razón, ese es un tema totalmente abierto, de la misma forma que la gente más conservadora de los Estados Unidos también va a reclamar por lo que consideran, digamos, compensaciones para las empresas estadounidenses que estaban en la isla y que apoyaban al ex dictador Batista, ¿no? Y que fueron nacionalizadas o confiscadas por la revolución. En el sentido, desde Cuba, efectivamente, el daño para la economía cubana es extremadamente cuantioso. No solo eso, hay que recordar los cientos de ataques terroristas de extremistas que han ocurrido en la isla, amparados por grupos que están como residentes en los Estados Unidos. Hay toda una compensación para las víctimas de esos ataques de bomba que provocó muertos, heridos. Hay todo un área gris que queda por definir. El tema de Guantánamo, sin duda que es un tema importante. Hay que recordar que Estados Unidos usa ese protectorado para tener una cárcel donde, según todas las organizaciones internacionales, Cruz Roja, Naciones Unidas, se ejerce la tortura. Y esa es una mácula, es una mancha importante en la relación entre ambos países.
países. Esos temas yo diría que no están en la agenda en este momento. Estamos hablando de una reapertura de relaciones diplomáticas con embajadas que en rigor existen, están los inmuebles, son las secciones de intereses actuales, y yo diría que las conversaciones, por lo menos en el corto plazo, se van a centrar en la operatividad, cómo se hace para, digamos, actualizar estos inmuebles de secciones de intereses a embajadas, ¿no? Finalmente, profesor, una reflexión. Lo decíamos anteriormente, representantes del Partido Republicano volvieron a pronunciarse contra la apertura de estas sedes diplomáticas. ¿Qué implicaciones tienen estas declaraciones en el contexto electoral por el que atraviesa Estados Unidos? ¿Cómo incidirá el tema Cuba en la carrera comicial que cada vez gana más terreno en ese país? Yo diría que los líderes del Partido Republicano que se oponen al avance que se han hecho van contra la corriente. Efectivamente, desde el punto de vista electoral, el propio presidente Obama ha ganado 2 veces Florida, según las encuestas, y el presidente Obama lo dijo hoy día en su discurso. Las encuestas confirman que un gran porcentaje de los estadounidenses en general y la primera, segunda, tercera generaciones de cubanos estadounidenses, especialmente de Florida, la gran mayoría concuerdan con un cambio de política y con una apertura contra el embargo que afecta a la isla. Los republicanos, yo diría que van a usar todo su capital político en el Congreso para intentar frenar especialmente el tema de las embajadas. No lo van a poder conseguir porque efectivamente, como yo comentaba antes, las secciones de intereses, tanto de Cuba como de los Estados Unidos en La Habana, están plenamente funcionales. De ahí a transformarlas en embajadas es un costo un poco más marginal, ¿no? No es que se vaya a construir una nueva embajada, ya están los inmuebles, es solamente, digamos, formalizar, llamarlas embajadas, ¿no? Pero sí pueden presionar en frenar al embajador de los Estados Unidos en La Habana, en que el representante de los Estados Unidos tenga un rango de embajador. Ahí el senador Rubio, muy conservador, cubano-estadounidense, él ya ha anunciado que va a ejercer todo su poder para frenar ese nombramiento. Entonces, en ese sentido, pueden afectar de manera indirecta fuertemente la reanudación de estas relaciones diplomáticas, pero no la pueden frenar. Yo diría que tanto el pueblo estadounidense, los cubanos estadounidenses que van a la isla constantemente y en general la comunidad internacional celebra esta reanudación de relaciones diplomáticas, y estas críticas del Partido Republicano se van a quedar en eso, en una lucha legislativa, ¿no?